¿Por qué Grecia fue lo que fue? Que vale lo mismo decir por qué Grecia es el fundamento de la civilización a la que nosotros pertenecemos, es decir, la occidental. Porque en Grecia se dieron las circunstancias para que apareciera la propiedad, es decir, para que cambiara el vínculo que el hombre hasta ese momento había tenido con la tierra. Hasta antes de Grecia, por ejemplo, hasta antes de la civilización de la que es directamente heredera, la civilización aquea que perteneció a las otras grandes civilizaciones del estado antiguo, que no conocieron la propiedad, la tierra no era de todos, de hecho no era de nadie. La tierra, en principio, según lo explican mitos y ritos, hasta antes de Grecia, era de una divinidad. Y la divinidad había elegido de entre los miembros electos de una comunidad, de un pueblo, de una tribu, a alguien, por diferentes razones, que casi siempre solía decir que pertenecía al linaje divino, o sea, que descendía de esa divinidad que lo había escogido precisamente para administrar la tierra que le había dado. De ahí que tenga obviamente privilegios, como cuáles, el quedar desujetado de la producción, es decir, no trabajaba la tierra para obtener el excedente, se repartiera y entonces se diese la vida económica de esa sociedad, de ese pueblo, de esa tribu. Ese generalmente era el rey, que nosotros conocemos como por ejemplo el déspota. El faraón era un déspota de ese tipo, el Vanax aqueo era un déspota de ese tipo, Etlatuani mexica era un déspota de ese tipo. Ese rey o ese déspota que era el administrador en nombre del Dios de la tierra, podía usar de ella y disfrutar de ella, pero no abusar de ella. Por ejemplo, no la podía vender, no la podía regalar, no la podía heredar. Eso quiere decir que la tierra no se enajenaba, no se compraba, no se vendía, porque era del Dios. En nombre de este la administraba el rey. Y obviamente los más cercanos a este se beneficiaban, pero todo el mundo participaba de la tierra que no era de nadie porque era del rey, del Dios. Entonces, ¿de qué se beneficiaban? De la producción. Así es como se organizó la sociedad antes de Grecia. No hay clases sociales. Eso quiere decir que no se asciende o no se desciende. Se es por la familia en la que uno nació y al nacer en tal o cual familia uno tiene de por vida un trabajo. Por ejemplo, defender a los otros, adoctrinar a los otros, alimentar a los otros. Es lo que conocemos en la antigüedad como los estamentos. El estamento guerrero, el estamento ideológico y el estamento productivo. Todo mundo de igual manera participaba de lo que le correspondía por su trabajo con respecto de la tierra. Eso, con la caída del imperio aqueo, terminó para esa parte del mundo en ese tiempo determinado. Más o menos hacia el siglo XII comienza a ocurrir ese proceso y sabemos que termina hacia el año 800, hacia el año 700 más o menos, claro está, antes de Cristo, que es cuando ya tenemos claras noticias del pueblo helénico o del pueblo griego. Pero en esos siglos sabemos que algo pasó, es decir, que alguien se apropió de la tierra del Dios, dijo que era suya y la heredó. Y al haberla heredado, lo cual es un acto de corrupción, por primera vez la tierra se enajenó. Y al enajenarse, poder comprarse, poder venderse, poder regalarse, poder heredarse, se trastoca el sistema anterior y todo lo que se organizó con él, como por ejemplo la sociedad. Entonces, a partir de la apropiación de la propiedad, a partir de la aparición de la propiedad con Grecia, las personas no serán tanto por su linaje, o sea, por su sangre, cuanto por la riqueza que sean capaces de acumular por su fuerza de trabajo, si es que disponen de una tierra propia o se la rentan. Y en ese momento hay dos tipos de hombre hasta la fecha en el occidente, el que tiene tierra y el que no tiene tierra. Y el que no tiene tierra está destinado a rentar tierra para vivir de ella o sencillamente a rentar su fuerza de trabajo, que somos nosotros todos los asalariados de este momento, para vivir de la producción de alguien, de la tierra de alguien. Entonces, con la aparición de la propiedad aparecen también los desposeídos, los pobres. Nadie antes del mundo griego era pobre. Todo el mundo participaba de la producción porque a nadie le pertenecía la tierra. ¿Eso qué tiene por consecuencia? Que el mundo cambie, que la sociedad se organice de otra manera. Aparecen las clases. Y las clases fundamentalmente son los ricos y los pobres.
y luego los muy ricos y los muy pobres. Eso propiciará también, ¿qué cosa? Que aparezca un espacio que no había paseado, que no había surgido, la ciudad, que es un espacio público que ocupan los habitantes de este nuevo lugar, de esta nueva constitución política. También otra consecuencia absolutamente importante es la aparición de los partidos políticos. Alguien habrá entre los ricos o los desposeídos, particularmente entre los ricos, que saque provecho de la administración del Estado, apoyándose en los miserables que comienzan a ser muy, muy numerosos. La lucha de clases y partidos, a partir de ese momento, comienza a ser el motor de la historia. Aparece la esclavitud. Por primera vez, toda vez que cualquier cosa puede ser una propiedad, de la tierra en adelante, el hombre también puede ser una cosa. Antes no había esclavos. Y los primeros esclavos se dan por no poder solventar las deudas. Dice Platón, al menos nosotros los atenienses tenemos la vergüenza de salir fuera de la ciudad y vender a nuestros parientes, lo cual es grave. Pero lo que me parece más importante como consecuencia de lo que pasó luego de la aparición de la propiedad en Grecia, que es el fundamento del mundo moderno, por ejemplo, el capitalismo. En eso se basa, en la propiedad, en usarla, disfrutarla y abusarla, o sea, enajenarla. Es la configuración de la noción de individuo. Antes del mundo griego, el mundo de los antiguos estados era comunal, es decir, no había algo que fuera propio de alguien. Y la vida también era de otro tipo, era comunal. Dormíamos, por ejemplo, en gens, en tribus, ¿no? Hacíamos cosas de otro tipo. Pero a partir del mundo griego comenzamos poco a poco a transformarnos en individuos. Y la última consecuencia de la aparición del individuo, que me parece que es lo más importante, es el florecimiento de la filosofía de una parte y de la poesía de la otra, que son actividades propias del mundo occidental.